Esta es la práctica número 3, que consiste en la comunicación simplex, full duplex y half duplex. El equipo está integrado por Kevin Alexis, Yareni Paulet y Emanuel Vidal. Se explica a grandes rasgos el concepto de cada comunicación a fin de resumir el video. En la comunicación simplex únicamente la dirección de la información es en un solo sentido, es decir, en este caso, en el inciso A va desde izquierda a derecha, no hay una respuesta por parte del dispositivo que recibe. En la comunicación full duplex ya existe una respuesta. En el inciso B consiste en una comunicación secuencial donde si uno de los dos dispositivos está enviando información, el otro solo puede recibir, y hasta que termine de recibir la información necesaria manda una respuesta. Es decir, no hay respuesta al mismo tiempo, simplemente se tiene que esperar a que acabe de enviar el otro para enviar una respuesta. En el inciso C tiene algo de parecido al inciso B. Sin embargo, esta comunicación es de manera simultánea, es decir, ya hay una sincronización entre los datos de envío y los datos de recibido, por lo que la comunicación es mucho más rápida y amplia por parte de los dos sistemas. La comunicación simplex se hizo con dos dispositivos Arduino, donde uno manda un pulso y funciona como interruptor para la entrada del segundo. Se colocaron dos LEDs para que se muestre el comportamiento de la salida del primero y el comportamiento de la salida del segundo Arduino. El código se muestra a continuación y en el video podemos observar el comportamiento de lo antes descrito. Del lado izquierdo está el que manda, el LED de visualización, del lado derecho el que recibe y el LED de visualización. Comunicación full duplex. Se muestran los dos códigos ocupados para la comunicación full duplex entre dos PICs 18F4550. Para el PIC de la izquierda ocupamos un circuito básico y se ocupa el oscilador interno del PIC. En el primer código se definen los pines necesarios de salida en el puerto B para la utilización de la LCD. Se define la oscilación del PIC, que en este caso es de 8 MHz, y se trabaja con el oscilador interno. Por parte del código principal, lo que va a estar haciendo en el bucle while es mandar un 1 en el pin B7. Junto con esto tiene que mandar un mensaje al LCD que diga enviando información. Esto durante 500 milisegundos. Después de ello, inmediatamente deja de enviar información a la espera del siguiente if, es decir, a la espera de información. Obviamente que si no le llega, pues va a estar constantemente en esa línea del código a partir de la línea 30 a la 38. Y en el caso que reciba información será por el pin B6 y pues mostrará en la LCD que está recibiendo información durante 500 milisegundos. Por parte del segundo código se ocupa la tarjeta de desarrollo MIUBA16, que contiene el PIC 18F4550, pero ya contiene un oscilador de 20 MHz, que aplicando algunos cálculos de multiplicación que permite el PIC, podemos llegar a una frecuencia de 48 MHz. Nuevamente se vuelven a definir los puertos de utilización de la LCD y hace algo muy parecido a nuestro código anterior, que nuevamente está a la espera de recibir información. Si no nota esa información por parte del pin B7, pues
nos mandará una salida en el pin B6, como se muestra en la línea 35. Después de hacer el código, se simuló en el software de simulación Proteus, donde se hizo cada uno de los circuitos y se muestra en video cómo funciona correctamente. Pero claro, no es lo mismo que funcione en una simulación, que es un aproximado, que en físico, por lo que se implementó en físico también. Se puede observar del lado izquierdo el PIC 18F4550 con un circuito mínimo. A un costado derecho se encuentra el potenciómetro para el contraste de nuestra LCD1. Es el control primario. El control secundario, en la parte superior derecha se encuentra la tarjeta de desarrollo MIUBA 16, que contiene el PIC 18F4550, y ya está su LCD integrada. Se muestran las conexiones entre ellos dos y su resultado, que es prácticamente igual a la de la simulación. Comunicación half duplex. En este caso vamos a iniciar mostrando cómo se crea un proyecto. Sin embargo, va a haber un link en la descripción para recurrir a un video donde mostramos a detalle la creación de un nuevo proyecto. Sin embargo, vamos a hacer una guía rápida nuevamente, donde se selecciona crear un nuevo proyecto, se selecciona el PIC o el DCPIC en cuestión, se selecciona el depurador, que en este caso es PIC 3, se selecciona el compilador, que puede ser XE8 o XE16. Recordemos que el PIC 18F4550 es de 8 bits, por lo que recurrimos a XE8, o en el caso del DCPIC 30F se ocupa XE16 por ser de 16 bits. Se van a crear dos extensiones, una .h, .c y seguido de esto un nuevo archivo .c donde va el código principal. Se crea el código .h para que ahí se añadan los fusibles de configuración. Se crea el .c anexo para definir la oscilación. En este caso, para el DCPIC vamos a configurar los bits. Esto se logra abriendo la ventana de Windows, configurar bits. Ahí podemos ver algunas configuraciones de los bits del DCPIC. Ahora, para hacer el código, como lo hemos dicho, creamos otra extensión .c. Añadimos, como se puede ver en la parte superior, estos dos nuevos códigos, el .h y el .c. Recordar que uno fue para la configuración de bits y que no estén aquí ocupando espacio. El otro fue para definir la velocidad de oscilación. Por parte del código principal, comenzamos a declarar puertos de entrada y salida. Primero, el registro ADPCFG se define con el número hexadecimal 0x1ff, lo cual declara que el puerto B se utiliza como puertos digitales, ya que tiene la opción de ser analógico o digital. En caso de no usar el puerto B, no se agrega este registro. Con el registro TRIS, al puerto B se declara como salida, y con la B se asigna un 0 al inicio para todos los puertos. Y como solo habrá una entrada, se declara el puerto únicamente. No es necesario hacerlo con todos los puertos. En el while se generan las instrucciones que se van a ciclar mientras sea cierto la condición del while. Un if es para detectar el estado de la señal en el pin D8, el cual, si es igual a 1, entonces manda una señal en alto por el pin B4. En caso contrario, será una señal en bajo. El pin B8 estará encendido una señal en alto durante 200 milisegundos. Se apagará durante 200 milisegundos y se repetirá esto. Para el código del PIC 18F4550 es algo similar o prácticamente es igual a la creación del proyecto, por lo que recurrimos directamente a la configuración de bits en este caso. La creación del código .h, .c ya lo hemos explicado. Algunas configuraciones de los fusibles se muestran en pantalla.
y en este caso trabaja con una frecuencia de 16 MHz. Y recurrimos al código principal. A diferencia del DC-PIC, que solo un puerto puede ser analógico o digital, en el PIC son 3 puertos. Puede ser el A, B o el E. Para declarar como digitales se usa el registro ATCON, aunque solo utilizaremos el puerto B. Y se escribe así: ATCON1 bits.pcfg. Se le asigna el valor hexadecimal 0xFF, ya que en el registro PCFG es donde se define la configuración para ser digital. Con el registro TRIS se declara como entrada o como salida, y como solo es un pin en el puerto B, se define exactamente el B0 y lo ponemos en alto, ya que el pin RB0 será la entrada de la señal y con LAT se inicia con un 0. Y ahora en el puerto D como salida será TRIS igual a 0. Como se van a ocupar 2 pines, o sea 2 salidas, se declara todo el puerto, o también se pueden declarar pin por pin. En el bucle while, donde inicia con el estado del pin RB0, si está en alto, más bien si recibe una señal en alto, su salida va a ser 1. En caso contrario es 0 en el pin RD4, y para la salida del PIC será mediante el pin RD7, el cual será prendido y apagado con un retardo de 2000 milisegundos en cada acción, es decir, entre alto y bajo. Aquí podemos observar la configuración del circuito base del DC-PIC 30F con sus 2 LEDs indicadores y su oscilador. Por parte del PIC 18F igualmente tiene sus 2 LEDs indicadores, tiene su cristal y es un circuito básico. En el video se puede mostrar la configuración síncrona entre el DC-PIC y el PIC, donde se puede ver que se cumple la comunicación half duplex correctamente, por lo que se puede concluir que se lograron los objetivos principales, que era generar un circuito básico de comunicación simplex, de comunicación full duplex y half duplex. Muchas gracias.